Tengan todos muy buenos días. Estamos por comenzar nuestra clase número 3 de Estudia tu Biblia. Así que preparen sus Biblias, incluso cuadernos, tomen nota y todo lo demás que vamos a hacer. Así que iniciemos con nuestra clase del día de hoy. Recordemos, vamos a ver hoy el tema de la observación. Así que esperamos que pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Hemos estado viendo durante estas dos últimas días, el lunes y martes, estuvimos viendo lo que viene siendo el panorama general de la clase y el día de ayer estuvimos viendo lo que viene siendo el contexto. Sé que es un tema que a muchos les sorprende y de pronto dicen todo esto y todavía nos faltan 4 cosas, pero tranquilos, todo empieza siempre al inicio, se vuelve muy tedioso, quizás algo difícil, complicado, pero no sientan que es algo que no pueden ustedes llegar. Sé que es difícil porque también he estado allí y todavía lo veo y es una labor difícil, pero es trabajo duro pero fiel y el Señor vale, el Señor queremos serle fiel. Así que ánimo, estamos en nuestra siguiente clase, así que esto se va a poner mejor, cada vez se va a poner mejor y cuando entremos a los géneros quizá lo vamos a empezar a entender de mucha mejor manera. Entonces, para no dilatar más nuestro asunto, vamos a ver hoy la observación. Mirar antes de opinar. Antes de usted decir el texto dice esto, observe con detenimiento de qué se trata. Vamos a pasar de hacer una lectura rápida a hacer una observación minuciosa, observar ciertas cosas que estamos viendo en el texto para poder entenderlo mucho mejor. Pero antes quisiera hacerles la consulta de la previa que tuvimos nosotros del día de ayer. El día de ayer les dejé una tarea que espero que ustedes puedan participar en ella, y fue la tarea es esta, que observáramos los cambios de voz que había en el Salmo 32, que ustedes leyendo el Salmo vieran, número 1, cuando habla David a Dios, número 2, cuando habla a las personas, a una gente, a una audiencia en particular, y número 3, cuando habla Dios. Es decir, en el Salmo hay un cambio donde parece que Dios es el que habla. O bueno, donde Dios es el que habla, pero digo parece porque usted lo está descubriendo. Entonces, cuando nos muestra David que está hablándole a Dios, cuando está haciendo un ejercicio personal y demás, cuando él le va a hablar a la gente y cuando habla a Dios. Esa tarea se las dejé el día de ayer, así que voy a tomarme unos minutos para estarles leyendo en los comentarios, ¿ok? Así que les doy 2 minutos para que ustedes empiecen a escribir cómo resolvieron estas preguntas el día de ayer. O bueno, cómo las respondieron, cómo las evaluaron, las consideraron haciendo la tarea y cómo las van a responder allí en los comentarios. Así que empiecen a ponerlo. ¿Cómo lo hacen? Escriba número 1, versículo tal a versículo tal. Número 2, versículo tal a versículo tal. Es decir, número 1, cuando habla David a Dios. Número 2, cuando habla la gente. Número 3, cuando habla a Dios. Escriban, allí les estaré leyendo. ¿Vale? Escríbanlo, por favor. Listo, muy bien. Gracias por participar. Creo que si usted hizo el ejercicio, si usted no lo hizo ahora, sino que ya lo había estado haciendo, lo había estado buscando,
cuando yo le puse la tarea, usted fue y lo revisó, estuvo leyendo, ya usted empezó a hacer tarea de observación. Usted empezó a hacer observación detenida, de mirar el texto, de mirar, oye, hubo un cambio aquí de voz, aquí pareciera que estuviera hablando David. Si estuviste haciendo eso, ya empezaste a hacer una labor de observación en el texto, a no simplemente leer y decir, mira qué bonito esto, sino observar algunas cosas. Y eso es lo que hablamos de cuando nosotros estudiamos la Escritura. No solamente vamos a intentar entender que aquí está una persona que estaba en pecado y ya, sino que hubo un cambio de voz donde uno estaba diciendo algo y luego empezó a hablar otra persona. Así que eso es un buen inicio de nuestra labor de observación. Ahora, quisiera que pensáramos en lo siguiente en cuanto a la observación. Haga de cuenta que usted llega a un hotel, a una habitación de un hotel. Y la habitación del hotel tiene ciertos elementos hermosos, una tremenda habitación, haga de cuenta una suite o un lugar, un hotel muy bueno. Hay dos maneras como nosotros pudiéramos reaccionar. Una, haga de cuenta que es el que entra al hotel, es un turista y ese se sorprende de todo lo que encuentra en la habitación. Se sorprende de una tremenda cama, de que tenga una salita de estar, de que tenga un lugar bien acondicionado donde él dice, wow, qué increíble este lugar. Y él lo único que puede decir es, qué bonito es esta habitación, qué bonito este cuarto, se siente paz, me siento que esta es la vida que me merezco, yo qué sé. Se siente muy, muy complacido del lugar que le estaba tocando para descansar. Ahora, mismo cuarto, pero qué diferente sería si quien estuviera en ese cuarto fuera Sherlock Holmes. ¿Qué diferente sería? Un investigador. Él seguramente estaría viendo, hay barro en la alfombra. Seguramente podría decir, el reloj está parado a tal hora. O probablemente podría decir, falta un libro en el estante, falta un jarrón. Aquí quedó una sombra de algo. Si estuviera investigando un crimen, seguramente estaría leyendo pistas. Y esa es la manera como nosotros pudiéramos hoy pensar. Vamos a pasar de ser menos observadores o menos turistas, que van al texto como un turista y dicen, qué bonito es este salmo, qué bonito lo que dice, a pasar a ver qué realmente dice, para que sea mi asombro por Dios aún mayor, por Cristo aún mayor, y por su obra de gracia en mi vida aún mayor. Podemos pasar a asombrarnos aún mayor que simplemente decir, qué buena cama, a poder descubrir esto es significativo. Así que la idea es que nosotros al aplicar el método Costa, pero en Pacífico ahora el asunto de la observación, vamos a poder nosotros observar de manera más detenida. Vamos a pasar de responder a responder lo que dice el texto exactamente. Ojo, no qué significa, eso es lo que vamos a ver mañana en significado. Hoy lo que vamos a ver es qué nos dice el texto. Allí que dice, una mera lectura y observación. No que me parece, no, está hablando del amor del Señor. ¿Dónde? ¿Está allí el amor? No, habla de que Él tiene misericordia, que perdona. Ok, sí lo hace por amor, sí, pero el texto no le está señalando. Entonces mantenernos en el marco que nos dice el texto, que enfaticemos lo que el texto nos está enfatizando. Si el autor no quiso hablar del amor, es porque él quiere enfatizar otro aspecto de Dios. Y está bien, para otro pasaje del amor habrán otros, pero en ese se está diciendo algo. Entonces, tener nosotros claro en la observación nos ayuda a mantenernos en el lugar que nos tenemos que mantener. Así que seamos más bien este tipo de observadores. Cuanto a nuestra clase el día de hoy para desarrollar, para tener en cuenta, en cuanto a la labor de observación de un texto, tenemos muchísimas herramientas, pero no vamos a poder verlas todas. Así que he seleccionado quizás las 3 claves, no son las únicas 3 más importantes, pero por lo menos 3 claves que nos pueden ayudar a nosotros a entender de qué trata el pasaje. La meta nuestra es poder descubrir el énfasis que está haciendo el autor, qué nos quiere él decir. Y para el autor enfatizar en una idea que él quiere presentar en su texto, en el texto que el Señor le lleva a inspirar, recuerden, el Espíritu Santo toma un hombre y lo inspira para que escriba lo que es para nosotros literatura sagrada. Pero, este hombre, el Señor no le quitó las mismas observaciones que él hace, la misma forma de escribir. Si no todos los autores escribirán de la misma manera, o toda la Biblia fuera escrita de la misma forma, y no es así.
Cada uno imprime su propia personalidad también y su forma de narrar las cosas. Y en eso también hay claridad de qué es lo que el autor nos está contando y podemos observar la forma como lo está haciendo. Así que vamos a tener en cuenta estos tres elementos. En primer lugar, vamos a observar las repeticiones. Y esto es como si fuera la idea de un martillo. Ahí está, martillando. Si un autor, hermano, repite una palabra, una frase, una y otra vez, no es porque a él le falte vocabulario, es porque él está golpeando un clavo. Él quiere allí enmarcarte algo. Así que si lo está repitiendo es por algo. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice de cierto digo, lo repite para decirnos, quiero enfatizar esto. Y lo mismo vamos a observar, que cuando en la Escritura nos presenta una idea y la repite y vuelve a utilizar palabras particulares que son, o palabras similares de algo, para poder mostrar que Él está llevando una idea, o esta idea es la principal. Así que observemos mucho las repeticiones, pero también deberíamos considerar los conectores. ¿Qué son los conectores? Bueno, hermanos, quizás son nombres técnicos, pero usted utiliza conectores a diario. Usted utiliza un para qué, que es como algo de propósito, un por qué, que es para darle la razón de por qué se hizo eso. Usted utiliza eso en su lenguaje. Y que quiere decir que una idea se está uniendo con otra. Pero, es decir, va a venir un contraste. De lo que está diciendo viene un contraste. Entonces usted está observando eso. ¿Para qué? Ok. Vamos a detener aquí. Está conectando esta idea con un para qué. Un por tanto. Es decir, como esto ocurrió, por tanto, esto otro asunto. Entonces esos conectores nos van a ayudar a poder entender la idea que está desarrollando el autor. Así que no perdamos de vista también esos detalles. Como estamos viendo que está haciendo los cambios, las transiciones. Y además de esto, que tenemos el por tanto, el pero, el por qué, el para qué y muchos otros más. Por último, observemos el aspecto de la estructura. La estructura viene siendo el esqueleto. ¿Sí? Como dicen unos hermanos que se encargan que son los de Simeon Trust, que tienen que ver con temas de predicación expositiva, ellos mencionan que la estructura revela el énfasis. Si uno encuentra la estructura de una historia, nosotros podemos entonces entender de qué trata esa historia. Bueno, esa historia no. Si uno en un texto encuentra la estructura, va entonces a entender qué es lo que nos quiere enfatizar ese autor. ¿Qué viene siendo la estructura? Bueno, cómo organizó el autor sus ideas. ¿Es una historia con inicio y desenlace? ¿Es un poema que tiene estrofas? ¿Es una profecía que está utilizando algún elemento que luego lo utiliza más adelante? Entonces, entender esos aspectos que él está mencionando y cómo lo ha estructurado su mensaje nos ayuda a poder entenderlo, a poder interpretarlo. Recuerden que los autores reciben una información, el Señor les está guiando, ellos la presentan estructurándola. Como cuando uno va a contar, como cuando usted escribe una carta. Usted dice, bueno, aquí va el nombre, aquí va este asunto, aquí va el asunto, aquí voy a desarrollar, aquí va mi cédula, aquí va mi nombre, acá abajo la firma. Usted estructuró lo que quiere decir. Bueno, el autor sagrado no es una persona que ignora eso. Él estructuró y entonces esto va a sonar como que, o sea, que tengo ahora que hacer un descubrimiento en el texto de cómo se hace. Hermano, usted observa también cómo hubo un cambio de voz, que fue lo que hicimos ahorita, usted lo hizo. Cómo cambió la voz, cómo aquí empieza hablando David, cómo luego David le habla a la gente y cómo luego Dios es el que habla para afirmar algo. Entonces, en ese ejercicio estructurado que hicimos en el Salmo 32 de observarlo, usted estaba viendo una estructura. Entonces, no quiere decir que tenga que hacerse los tres, pero muy probablemente usted vaya haciendo la labor cuando va leyendo. Aquí está diciéndonos esto. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si usted se toma ese texto hacia la ligera, va a ignorar lo que está diciendo el autor y va a convertir un pretexto a eso. Entonces usted necesita, esta expresión parece categórica, parece contundente. Para poder llegar a decirla tuvo que pasar algo previamente. ¿Qué fue eso algo previo que ha ocurrido? Entonces necesita que nosotros podamos observarlo. Así que la estructura nos va a ayudar a que el énfasis nos sea revelado. Si entiendes el esqueleto, la estructura, entenderás dónde está el corazón del pasaje. Así que sé una vez más, mis hermanos, si yo lo sé, esto suena mucho trabajo,
mucho trabajo. Pero hermanos, para estudiar la Escritura se requiere de tiempo, dedicación, y como les decía, quizás en 30 minutos usted puede hacer algo. Sí le va a dar. Estamos tomando este tiempo en la mañana, que ya usted quizás lo está apartando, y luego pueda tomar un texto de la Escritura y atreverse y empezar. Voy a estudiarlo de manera metódica o metodológica, con metodología. Voy a dedicarme a estudiar la palabra del Señor. No voy simplemente a leer, porque a veces leo y no entiendo, quizás porque estoy tomando mucho. ¿Y qué tal si tomo más bien una idea? ¿Qué tal si tomo más bien una parte y empiezo a leerlo y empiezo a ver qué contexto, qué me está contando? ¿Qué dicen los versículos anteriores, qué dicen los siguientes? Óyeme, y cómo observo aquí algunos detalles, cómo está cambiando la idea. Y luego vamos a ver los demás elementos. Pero no se preocupe, durante todas estas 6 semanas vamos a estar aprendiendo acerca de ello. Así que con paciencia y por amor al Señor y por su misericordia, seguramente podremos avanzar en esto. Así que vamos a aplicar un poco de acerca de esto en el pasaje que tenemos como texto de estudio, que es el Salmo 32. Vamos a hacer este laboratorio bíblico que le hemos llamado esta parte práctica. Vamos a observar el Salmo 32, vamos a ver las repeticiones que encontramos allí, vamos a ver los conectores y vamos a ver la estructura. ¿Cómo? Por cuestión de tiempo no vamos a poder detenerme a empezar a leer una vez más la historia y verlo. Voy a tratar de señalar donde vemos algunas repeticiones. Por ejemplo, si usted observa los versículos 1 y 2 y lo tiene allí en su Biblia, se va a dar cuenta que David ahí utiliza palabras para describir lo malo que él hizo. Al menos encontramos allí 3 palabras diferentes para lo mismo o para señalar lo mismo. Transgresiones, pecado, iniquidad. Está señalando, he sido yo, bienaventurado aquel que. Y menciona entonces por un lado transgresión, por un lado pecado, por un lado iniquidad. ¿Qué nos está haciendo con la repetición? Afirmarnos, haciéndonos énfasis, esta era mi condición. No simplemente está mostrando, no. Es que él pecó, pero es que él también transgredió, pero es que él también iniquidad. Sí, si bien es cierto, cada una de estas palabras puede significar algo en particular, la esencia detrás de mencionar estos 3 ejemplos, con la misma idea, es que él es un pecador y el Señor le ha perdonado su pecado. Así que el pecado es un transgresor, es un pecador, es un hombre que comete iniquidad. Así que en este estado en el que se encuentra, él va a encontrarse bienaventurado porque el Señor perdona sus pecados. Qué bonito es eso, qué increíble. Así que 3 palabras distintas para lo mismo. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar la gravedad del asunto. No es un errorcito, es una ofensa terrible contra el Dios Santo. Ahora, vamos a observar también en el texto que hay ciertos conectores. Por ejemplo, en el versículo 6 nosotros encontramos por esto, después de haber dicho todo esto, entonces hay un conector que nos dice, por esto orará todo santo, a razón de esto, por causa de esto, por los pecadores que podemos ser, por esa razón, entonces todo santo terminará orando al Señor, todo santo le orará al Señor, por esto, como dice nuestro texto. Así que no era, por esto no nos indica, como de pronto si entendemos, como veíamos ayer, ¿no? Si el texto se toma de manera acelerada y dice, me va a mostrar el camino por el que tengo que andar, si tenemos en cuenta estos elementos, nos está mostrando que va a conectarnos posteriormente con esta idea. Tenemos nosotros que orar todos santos por este asunto, porque todos podemos estar viviendo una situación pecaminosa como la de David. Así que el conector por esto nos obliga a tener que mirar atrás. Oramos para no pasar por la sequedad, por la circunstancia que vivió David en el versículo 4. Ahora, en cuanto a la estructura, ahorita yo les preguntaba, ¿dónde ve usted los cambios de movimiento entre hablar David a Dios, entre hablarle a la congregación y luego Dios hablar? Pero quizás pudiéramos pensar en una estructura un poco mayor y aquí se la quiero compartir. Fíjense, esto si usted lo observa se va a dar cuenta que esto es lo que vemos en el texto. En los versículos 1 y 2 vamos a ver la declaración, es como la tesis, es bienaventurado el perdonado. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Si usted ve en los versículos 1 y 2, eso es lo que se repite y lo que se enfatiza.
pero luego como sección B, es decir, como ver la siguiente parte de la estructura, como que la estamos viendo, construyendo allí en la observación. En los versículos 3 al 5 encontramos que allí David testifica cuál ha sido su pecado. En los dos primeros versículos él dice, cuán bienaventurado es aquel a quien se le ha perdonado su pecado. Y esa es su cuestión que quiere ahí como enfatizarnos, como hacernos ver. Pero luego nos dice, miren, yo he sido el pecador. Y mientras yo no confesaba mi pecado, yo no podía ser feliz. Yo no podía ser este bienaventurado que estoy señalando. ¿Por qué? Porque tenía mi pecado para mí. ¿Dónde dice él? Los versículos 3 al 5. Ahora, después de haber dicho y luego decir que él confesó su pecado y obtendría el perdón por confesar su pecado, entonces él viene a hablarle a la audiencia, a unas personas que van a escuchar esta canción. Él les dice que por su experiencia ellos ahora pueden orar. Oren también ustedes, clamen por esto. Mira, cuán bienaventurados son ustedes si hacen este asunto, si ignoran sus deseos pecaminosos y más bien entonces ustedes se rinden al Señor. Y luego vamos a ver entonces que cambia la voz del versículo 8 al versículo 9. Aparece entonces el Señor hablando, diciendo, te haré entender el camino porque tengas que andar con mis ojos puestos en ti. Pero dice, no seas como el caballo o el mulo en el versículo 9. Así que vemos ahí otro cambio de Dios hablarnos, de Dios afirmar y decirnos. Dios habla, no solamente David le dice a la gente, hey, atiendan mi consejo, sino que ahora viene Dios a decirnos, atiendan mi consejo, préstenme atención, no sean necios, no sean mulos, arrepiéntanse, no se queden con ese pecado en su mano. Y entonces termina como una sesión final de conclusión y alabanza final al Señor en los versículos 10 al 11. Nosotros estamos preparando un sermón, probablemente en un sermón esta cantidad de puntos nos distrae más, pero usted está estudiándolo para su aplicación personal y usted está pudiendo entonces con esto, viendo los cambios, los pequeños cambios. David está diciendo que cuán bienaventurado es cuando a alguien se le perdona sus pecados. David fue un terrible pecador, pero él recibió perdón por sus pecados, entonces llegó a ser feliz. Y él le está diciendo luego a la audiencia, hey, ustedes también pueden ser felices, no sean necios. Luego el Señor le dice, yo les voy a mostrar el camino, es este, vengan a mí, vuelvan a mí, no sean necios como el mulo. Y luego una declaración final donde incluye una parte de alabanza al Señor. Así que observando esta estructura podemos nosotros descubrir precisamente esto. Así que mis hermanos, esta es como el desarrollo del tema, pero ahora la aplicación de lo que vimos en el desarrollo del tema en cuanto a la observación. ¿Qué podemos ahora pensar? ¿Cómo podemos aterrizar lo que hemos visto? Bueno, si volvemos a Sherlock Holmes y el turista es como si pasara por el Salmo 32 y vio una frase bonita en el versículo 8. Mira qué bonito es esto. Ay, qué lindo que es mi Señor. Me muestra el camino por el que yo tengo que andar. Yo estoy seguro, yo estoy segura, diría la hermana, que el Señor me guía. Y eso es cierto. Mi hermano, es cierto que Dios nos guía y que nos conduce por sendas de justicia. Pero no es este texto el que afirma eso. Este texto nos está hablando de un camino, que es el camino que tuvo que recorrer el salmista para encontrar el perdón. Y el Señor nos está mostrando ese camino. Así que sí es verdad que el Señor nos muestra, el Señor nos guía en el camino, nos conduce el Señor por la senda agradable a Él, pero en este pasaje se está hablando de una senda que tiene que ver con el camino a recibir el perdón. Entonces, seamos fieles. ¿Qué nos está enseñando el texto? Para que podamos nosotros entonces aplicarlo a nuestra condición. ¿Quién de nosotros no podría levantar la mano hoy y decir yo no he pecado? Incluso es posible que tan temprano usted ya lo haya hecho. Y aquí tiene el camino para usted ir al Señor y poder recibir perdón. Deje la necedad, no sea como el mulo, vaya al Señor. Entonces nos está mostrando este texto. Mira cómo el Señor tiene la mirada puesta en ti. El Dios que te puede consumir por tu pecar te dice, yo te muestro el camino, te estoy viendo lo que has hecho, pero ven, no seas necio. Qué bonito lo que nos dice. Ahora sí, qué bonito cuando con una lupa estamos observando como un Sherlock Holmes, como un investigador. Así que mis hermanos, seamos, en lugar de tomar una selfie emocional, qué bonito este texto bíblico, no, hacemos una labor
de observación en el pasaje para que nos diga lo que el pasaje realmente dice y lo podamos vivir y aplicar a nuestras vidas. Así que hemos visto los conectores, por esto, para qué, pero. Hemos visto las repeticiones en cuanto al texto, pecado, transgresión, iniquidad, pero en las repeticiones en otros pasajes podríamos ver cualquier otra que repita. Y en la estructura que se nos dice acá, la estructura básicamente nos dijo: detente, no corras al alivio sin pasar por la confesión. Es decir, para usted obtener el perdón, el camino es la confesión. Confiese su pecado al Señor y reciba de él el perdón. Mira, me salió en verso, sin mucho esfuerzo. Entonces, confiese el pecado y recibirá el perdón, nos promete el Señor. Así que este es el camino que nos está mostrando. Ya miren en la observación, ya estamos llegando casi al significado de ahorita, que mañana lo vamos a ver más. Pero ya estamos ahí, ya estamos viéndolo ahí. Y me he tomado más tiempo porque me he estado explicando, pero seguramente si tomáramos un texto, quizás en 30 minutos pudiéramos hacer algo. En un pasaje. Así que, mis hermanos, mucho ánimo, no se rinda en esta labor de estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor, recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esfuércese por aprender la palabra del Señor, es ella la que nos transforma. Y si usted se le olvida esto, recibido de un profesor, que es pastor, la manera de no olvidárseme para qué es la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Esa parte casi nunca se nos olvida. Pero luego cuando vamos a decir para qué es útil, se nos olvida. Entonces él nos enseñó, apréndaselo utilizando algo llamado la mnemotecnia. Esto no te daba en la clase, pero para que le sirva. La mnemotecnia es asociar palabras, asociar ciertas cosas para aprender conceptos. Y en este caso usted puede decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para ERCI. E-R-C-I. Es útil para ERCI. ¿Qué es ERCI? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ERCI. Y aunque parezca más fácil aprender el otro, con ERCI, la verdad es que uno puede recordarlo más fácil. Ahora, luego el propósito, fíjense, en este mismo texto podemos ver varias cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, mire el para, es decir, para qué es, propósito, y luego nos lo confirma o nos afirma más hasta dónde llegue ese propósito. Ok, listo, me corrige, me instruye. ¿Para qué todo eso? Para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto lo puede aplicar usted, la observación, a cualquier pasaje de la Escritura. Ahora, mis hermanos, para finalizar, tenemos una tarea práctica para mañana. Ya tenemos el contexto y la observación. Con la estructura, ahora nos falta la S de significado. Recuerden que es el método Costa. Mito, contexto, observación. Ahora vamos a ver el significado del día de mañana. Para esta próxima clase, quiero que hagan algo que quizás no es tan fácil, pero hagan el esfuerzo. Y es resumir el argumento del autor. Basado en lo que hemos observado, en todo lo que hemos visto que se trata del Salmo, que yo he ido mencionando, que usted ha ido leyendo, que usted ha ido estructurando y todo eso demás, haga una frase, una sola frase, máximo 20 palabras, cuéntelas, máximo 20 palabras, que resuman lo que usted piensa con el ejercicio que ha hecho, que trata este Salmo, de qué lo quiere convencer el Salmo. Así que haga el ejercicio en una frase de 20 palabras a lo máximo, que usted pueda ver allí de qué está hablándonos el Salmo. Escríbanla, por favor, y tengan la lista para copiar y pegar en el chat mañana cuando iniciemos la clase. Así como hoy les pregunté la tarea al inicio, lo vamos a hacer así el día de mañana. Así que hágale, esfuércese, pero vale la pena. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y que el Señor nos siga ayudando. Bendito Dios, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, por tu instruirnos, por enseñarnos. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra para que nosotros podamos ser enteramente preparados para toda buena obra. Guíanos, mi Señor, para que podamos honrarte y bendecirte. Para que hoy, al meditar en esto, si alguien ha pecado, como todos, Señor, hemos pecado, pero si alguien se siente hoy sucio, si alguien se siente hoy triste por el pecado que ha cometido de pensamiento, de acción, de obra, si ha peleado, ha discutido con alguien, Señor, tu texto, tu palabra que hemos estudiado nos muestra que nosotros podemos recibir perdón de ti si confesamos nuestros pecados. Así que guíanos, Señor, a confesar nuestros pecados
y a saber que tú nos perdonas, a confiar, a tener fe en que tú nos perdonas. Pero también, mi Señor, yo te pido que nos ayudes el resto de este día para honrarte, bendecirte y glorificarte, para en todo cuanto hagamos no olvidemos que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus siervos. Bendito Dios, tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Bendito Dios, tú eres nuestro todo y nosotros dependemos de ti. Así que ayúdanos, Todopoderoso, para este día vivirlo para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un resto de día para la gloria del Señor, que puedan bendecirlo y exaltarlo en todo. Saludos, bendiciones.